continuidad. 4 milenios han pasado ya y desde ahora mire por venir. Miran los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Miran los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado vio, luego en Persa su lugar quitó, después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Miran los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Miran los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad. Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Miran los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Miran los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. Quiero dar inicio a nuestro tema sin antes orar para explayarnos en la temática de esta noche. Coloquémonos de rodillas, quienes pueden hacerlo, quienes no, pues inclinamos el rostro. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos por este día que nos has brindado. Podemos, oh Dios, inclinarnos hacia ti, adorarte y glorificar tu nombre. En este momento vamos a abrir tu palabra. Úngenos con tu Santo Espíritu, que podamos ser vivificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Tengo la idea o el pensamiento de que la mayoría de ustedes conocen la historia de la reina Esther, la bella Hadasa, dice una canción. Esta historia es bastante particular e interesante, la forma en la que se desarrolla. Vasti no asiste a un pedido del rey Asuero, se fastidia y pues simplemente le pide el divorcio, la cambia. Y para realizar ese cambio, simplemente realiza, como hoy diríamos, un tipo concurso o una preselección o una selección de entre las damiselas más bellas del reino. Pero Esther se caracterizó por ser diferente, por marcar la diferencia. ¿Cuál era la diferencia que marcaba ella? ¿Por qué ella tenía una relevancia más importante que todas? Vamos al libro de Esther. Si alguien lo tiene, por favor, podríamos iniciar leyendo. Amén. La palabra de Dios dice,
Sucedió en los días de Asuero, Jerjes, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Siga, por favor. Ya, en esos días, Asuero reinaba desde su trono real, que estaba en Susa, la capital. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Estuvieron presentes los jefes militares de Persia y de Media, y los príncipes y los nobles de las provincias. Durante muchos días, 180 días, el rey desplegó la riqueza de su reino y la magnificencia de su poder. Y cumplido esos días, el rey ofreció otro banquete por 7 días en el jardín del palacio real a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, que se halló en Susa, capital del reino. Había cortinas blancas, verdes y azules que pendían de columnas de mármol sujetas con cordones de lino y púrpura y anillos de plata. Los divanes eran de oro y plata sobre un pavimento de porfido y mármol, alabastro y jacinto. Daban de Gracias. beber. Amén. Amén. Muchas gracias. Note cuánto poderío económico tenía el rey Asuero. Tomamos en cuenta que este imperio, el imperio asirio, era uno de los más poderosos, o era el imperio más poderoso en aquel entonces conocido. Pero aquí hay algo interesante. En el verso 15, cuando ya la reina se había negado, el rey les pregunta, y bueno, ¿qué hacemos con la reina Vasti? Según la ley. Según la ley. Y en el verso 22 dice lo siguiente: pues envió cartas, después de haber tomado la resolución, a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. El rey manda cartas a todas las provincias, pero ¿qué comprendían estas provincias? ¿Por qué el rey manda cartas en diferentes idiomas? Evidentemente, el mundo en ese entonces, en aquella época, por no decirlo de otra manera, estaba globalizado. La potencia reinante era la que gobernaba Asuero. El verso 1 dice que venía desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Es casi el mismo número de países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, quienes tratan de establecer un gobierno mundial. Malaquías Martín en su libro decía que se iban a perder las nacionalidades, se iban a perder los estatus como países y simplemente se iban a constituir en provincias. De hecho, se ha ido perdiendo la cultura, las tradiciones de cada país, y se ha ido implementando a través de la televisión, de las redes sociales, los influencers, de los artistas, una cultura muy ajena a la nuestra en cada país respectivamente. Todo iba a ser radical y poderosamente transformado.
y así han ido cumpliendo cada uno de sus oscuros planes. Por esta era la causa por la que se enviaba las cartas a todas las provincias, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre, pues bueno, afirmase su autoridad en la lengua de cada pueblo. Bueno, cuando ya la reina Esther, en el capítulo 2, la reina Esther es ya proclamada reina, ella en el versículo 7 del capítulo 2 dice que era de una hermosa figura y de buen parecer, pero ¿qué la distinguía? Y esta era la pregunta que hacía al inicio. ¿Qué la distinguía del resto de mujeres? El verso 11, mire, dice lo siguiente. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Mardoqueo la educó a Esther y le dijo, mira, no digas de dónde vienes, a qué pueblo perteneces, simplemente haz lo que se te pide. En otras palabras, sé humilde. Y esa humildad de Esther hizo que le llame la atención o se gane la confianza de quien las cuidaba. Así es que Esther, al ser llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, Hegai fue quien le cuidaba, y haya gracia delante de él, y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Esther, como le había pedido, Mardoqueo no declaró quién era su pueblo ni su parentela. Esther fue de las mujeres, de las señoritas más prudentes, y no lo declaró. Fue humilde, y esto hizo que Hegai le revelase ciertos secretos, por decirle así, pero secretos en cuanto a cómo iba a ganarse la confianza del rey. Bueno, de hecho, nosotros ya conocemos la historia y el rey literalmente se enamoró, le agradó mucho a Esther. Ahora bien, cuando más adelante, en el capítulo 3, menciona lo siguiente. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Y aquí aparece un nombre, Amán. Este, de hecho, era un hombre perverso. Era un hombre que buscaba sus propios intereses. Y se fastidió, dice la narración bíblica en el verso 5, y vio a Amán del capítulo 3 del libro de Esther, el capítulo 3 del libro de Esther, el verso 5 dice, vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. De aquí en adelante, la cuestión corre como un asunto de adoración, un asunto religioso, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán no solo destruirlo a Mardoqueo, sino destruir a todos los judíos.
que habían en el reino de Asuero, evidentemente. Y él determina en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, es decir, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y, ojo, noten y mantengan en mente esta parte del versículo 8. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada beneficia el dejarlos vivir. Conflicto de los siglos nos menciona en la página 622 que los adventistas del séptimo día serán declarados culpables o responsables de las calamidades que estarán sucediendo en la tierra. Y habrá un consenso religioso, porque los adventistas del séptimo día, evidentemente los fieles, no cederán ante las presiones papales, no van a adorar en domingo, y esto va a causar una molestia y un pedido a quienes no desean o no desearán ver a los observadores del sábado. Y como resultado habrá un decreto de muerte. Y Amán sigue diciendo en el versículo 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, y dijo: hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Evidentemente el rey no había averiguado o entrado en mayores detalles con respecto a los judíos. Así es que permitió que Amán hiciera de las suyas. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Ahora quiero invitarlos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. El versículo 13 al 18. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos Amén. 13 al 18. Amén. Dice: realizaban grandes señales, hasta hacían descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar
y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Amén. Mijito, Amén. cierra. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ujú. En el tiempo de Esther era un hombre. Hoy es un sistema religioso. ¿Quién es la imagen de la bestia? Si la bestia es el papado, ¿cuál es la imagen de la bestia? El conflicto de los siglos lo describe como el falso protestantismo, o sea, todas las iglesias evangélicas observadoras del domingo, los que conforman Babilonia. A ver, quienes no lo sabían, y si lo sabían, se los recuerdo, en la Edad Media, por 1260 años, la que persiguió fue la Iglesia Católica Romana, ¿correcto? En la actualidad, en la modernidad, en el mundo actual, quienes van a perseguir con la venia del papado será el mundo protestante. Ustedes lo pueden desarrollar esta temática, esta investigación, en el libro El conflicto de los siglos, los últimos capítulos. Más concretamente, en el capítulo 36, concretamente, el mundo protestante que conforma la imagen de la bestia. Es decir, el mundo religioso de los Estados Unidos pedirá al gobierno norteamericano una ley que decrete la observancia del domingo y por ende ellos perseguirán a todo observador fiel del sábado, quien no se someta al nuevo orden mundial o a la nueva ley que decretarán ellos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y este hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estaban marcados los judíos en el tiempo de la reina Esther, estaban marcados, señalado un tiempo en el cual iban a ser destruidos, en el cual iban a ser muertos. Y en nuestro tiempo hay una marca. Y esa marca, no, ni siquiera se imagine que es un chip o que es algo visible. No, se trata nada más y nada menos que de adoración. ¿En qué día se adora? Dios dice 6 días trabajarás y descansarás el día sábado. Y la Iglesia Católica dice el domingo. El mundo protestante dice el domingo. Y por esta causa seremos perseguidos como los judíos, porque Mardoqueo no se arrodillaba, no se inclinaba, no cejaba ante el orgullo de Amán, pues también fueron perseguidos. El verso 13 del capítulo 3 del libro de Esther. Fueron enviadas cartas
por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, en el que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Oh, conflicto de los siglos, dice que también van a decomisar nuestras propiedades. Hombres fieros entrarán a nuestras propiedades y harán destrozos. El diablo ha seguido la misma secuencia, las mismas políticas, las mismas prácticas de todo un tiempo de realizar maldades. Y el rey, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Como hoy, muchos están conmovidos porque hay despidos a causa de la obligatoriedad de una vacuna. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Y el resto de la historia ustedes conocen. Hicieron ayuno y oración. La reina Ester invita a Amán a una reunión. A Amán y al rey, exclusivamente. Y esta reunión le inquietó en gran manera al rey. Dice, bueno, dime mujer, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino yo te lo doy. Tranquilo. Mañana te lo digo. Yo te invito a otra fiesta, a otra reunión, a otra cena y mañana te digo. Y así 2 ocasiones y en la tercera le dijo, lo que yo pido, lo que yo quiero es que este Amán sea descubierto, ya que él ha planificado destruir a mi pueblo y a los míos, e inclusive a mí misma. Recordemos la historia. Esto le llena de ira al rey. Y Amán obviamente palideció. Él había mandado hacer una horca para Mardoqueo, para guindarlo ahí, pero esta horca le sirvió para él mismo. Y de allí surge la frase o la idea de haz a otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Es decir, yo hago, tomo de allí esa frase. Realmente eso menciona Jesús, ¿no? En los evangelios. Al principio, Amán había salido contento con todos los planes que él había organizado. Y cierto día el rey estaba como que no podía dormir. Y se acuerda el rey, porque le leían en las crónicas del rey, se acuerda que le habían salvado la vida de unos soldados que querían matarle al rey. Y le dice, bueno, ¿y quién me salvó ahí? Pues Mardoqueo. ¿Y qué se hizo con ese hombre?
Pues nada, simplemente se lo pasó y listo. Dice, listo, yo ahora quiero honrar a ese hombre. Ahora que tengo tiempo, es como que haya dicho. Evidentemente la Biblia no menciona esto. Así es que el rey dice, ¿quién está afuera? Y para mala suerte de Amán, que iba entrando, dice, está Amán, llámalo. Y el rey le dice, mira, ¿qué se hace al hombre el cual el rey quiere honrar? Y Amán dijo, ¿a quién querrá honrar más que a mí? Dijo, que se la vista con un traje que el rey haya vestido y que se le haga pasear en uno de los carros que le haya caminado, y que se le ponga en uno de los mejores caballos y que se proclame delante de él. Y dice, listo, agarra estos trajes, agarra y haz exactamente tal como tú lo dijiste con Mardoqueo. ¿Qué cosa? ¿Con quién? Con Mardoqueo. Rey, yo pensé que era a mí que tenían que hacer eso, pero no Mardoqueo. Así es que él, a regañadientes, supongo, sale, lo hace vestir, lo hace trepar y él comenzó su caída. Mardoqueo es proclamado. Regresa a su casa sin ánimos y sus siervos, su mujer le dice, ¿qué es este? Es judío. Estos judíos, si tú empezaste a caer delante de ellos, olvídate, vas a terminar mal. Vas a terminar mal. De hecho, cuando la reina Esther lo denuncia, el rey lo manda a ahorcar en esa misma horca que él había preparado. Quiero compartir con ustedes, dice, profetas y reyes. En el capítulo 49, da una descripción de lo que va a pasar o va a suceder en nuestro tiempo. Engañado por las falsas acusaciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos. Pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado a la ejecución completa de ese decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a quienes observaban el conocimiento del Dios verdadero. Este era un plan macabro. Observaba hoy en la mañana a un pastor evangélico, Will Graham, quien lucha en contra del movimiento LGBTIQTTT y todas las letras que le siguen, y daba a conocer que su canal había sido censurado, su canal de YouTube. Lo bloquearon por hablar sobre este movimiento y sus efectos negativos en la sociedad. Hoy YouTube, Facebook y la mayoría de las plataformas, las redes sociales, quieren que pensemos o tengamos el pensamiento único y que solo lo que ellos dicen y hacen está bien. Y todos aquellos quienes hablamos de valores morales, éticos, que hablamos de Dios, quieren
que desaparezcamos eventualmente de las redes sociales y luego lo harán que desaparezcamos del planeta, que atentarán con nuestra vida, contra nuestra vida. Hoy intentan callarnos en las redes sociales. Mañana más tarde nos callarán nuestra propia vida. Pero el rey evidentemente estaba siendo engañado. Claro, en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis se muestra esa evidencia de que las naciones despertarán demasiado tarde del engaño. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. El decreto de los medos y los persas no podía revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, había sido hecha reina de los dominios medos persas. Mardoqueo era también pariente cercano de ella. En su necesidad extrema decidió apelar a Jerjes. Nadie podía acercarse al rey a menos que éste le haya llamado. Así es que Esther, jugándose la vida, se fue a la presencia del rey. Y por la gracia de Dios, halló gracia ante los ojos del rey. La crisis que enfrentó Esther exigía acción presta y fervorosa. Mardoqueo, pocos se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. Esther puso a ayunar y a orar también a quienes le servían a ella, a sus doncellas. Ahora, quiero que note algo que sucedió en aquel tiempo, en la crisis que enfrentó Esther. Los eventos que se produjeron en rápida sucesión, repito, los eventos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al descubrirse su maquinación perversa, son todas partes de un relato conocido. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente y un contradecreto promulgado por el rey para permitir que los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente por todas partes. Todos estos eventos se dieron en rápida sucesión y hoy en día todos los eventos finales, para vuestra información, se están dando en rápida y acelerada sucesión. Francisco dijo en uno de sus libritos: la COVID-19 ha servido como punta de lanza para acelerar el proceso de globalización y de unidad global. El mundo necesita, dice él, un gobierno y una política mundial para solucionar los grandes problemas del cambio climático. Él ha venido trabajando en rápida sucesión y se han pasado leyes en nuestros respectivos países a pretexto de los estados de excepción que no ayudan en nada a la gente pobre, sino que
les causa daño. Solo por recordar, se había pensado en el periodo de Lenín Moreno en nuestro país, quitar los subsidios al combustible. El pueblo se levantó y se suspendió. Pero cuando vino la pandemia, volvieron y quitaron el subsidio al combustible. Y hoy, así el pueblo se levante, se intenta hacerlo, solo decretan un estado de excepción y nadie puede levantarse. Hacen como les place. Y esto es lo que había sucedido inesperadamente, rápido, sin dar tiempo a que el pueblo respire, por decirlo así. Así es que todos estos eventos que sucedieron en el tiempo de Esther fueron en rápida sucesión. Es como decir, hoy se dio el decreto, a la siguiente semana ya estuvo en la reunión Esther, Amán y el rey, y ese día murió Amán. Y inmediatamente en las siguientes semanas, en los siguientes días, se dio el contradecreto y salieron a toda velocidad. Imagínense si hubieran tenido internet en aquella época, tremendo. Pero salieron los correos más veloces, montados a caballo, a cada una de las 127 provincias, para que los judíos estén apercibidos y puedan defenderse. Sigue diciendo, en el día señalado para su destrucción, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir. ¿Qué versículo es ese? Fue el Perdón. segundo después del rey. ¿Me decía? ¿Qué versículo es ese? Este es Profetas y Reyes. Ah, ya. Profetas y Reyes, en el capítulo 49, en la página 441 a la 443. Estamos leyendo. En los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en el tiempo de Esther, no caracterizan solo a esa época. Escucha lo que dice. El revelador, al mirar a través de los siglos, hasta el fin del tiempo, declaró entonces: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para ese último gran conflicto. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, yo pregunto, ¿qué preparativos estamos haciendo en nuestras vidas para recibir al Señor y para soportar esta prueba que va a venir contra nosotros por adorar en sábado, por adorar al verdadero Dios? ¿Cuál es la preparación que estamos haciendo? Que el Señor nos ayude a prepararnos, a cambiar nuestro carácter,
Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no solo caracterizan a esa época. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Si usted no ha leído el decreto, es un decreto tremendo. Este decreto dice que tenían que morir grandes y chicos, sin dar oportunidad a que nadie se defienda. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado a un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para los que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Hombres encumbrados y célebres, youtubers, famosos, hoy en día, ellos estarán y se unirán en contra del pueblo de Dios. Las riquezas y el ingenio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Las redes sociales se van a convertir en una carnicería, por llamarlo de una manera. Gobernantes, ministros y miembros de iglesia, perseguidores, conspirarán contra ellos, de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dice en las Escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir su falta. Con el fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Eso es lo que está sucediendo. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Y Patriarcas y Profetas dice, es a medianoche cuando se produce la liberación del pueblo de Dios. Yo no sé si sea literalmente a medianoche o esa medianoche simbolice en la época más cruel o más oscura de la persecución. Si en la Edad Media fue horrible, fue terrible, nosotros no tenemos ni idea
realmente de lo que nos espera. Pero es nuestra esperanza, queridos hermanos y amigos. No vamos a caer bajo el poder de la muerte cuando la puerta de la gracia se cierre. Vamos a ir vivos al cielo. Amén. Y una cosa más. Claro, si alguien se está preguntando si va a haber muertes, si va a haber mártires, por supuesto, ya lo están empezando a ver. No son tan evidentes, no suenan como persecución religiosa, pero sí. Pero cuando ya el asunto sea un poco más evidente, cuando en las noticias a nivel mundial empiece a correrse la situación como se escucha de la COVID-19 y los nuevos brotes, más o menos así esa tonalidad tendrá. Todo el mundo estará hablando del descanso en el día domingo. Y eso ya nos llamará la atención al pueblo adventista. Y todos hablarán de los adventistas del séptimo día y empezarán pues a ser perseguidos. Y tendremos que huir a donde Dios ya nos ha dicho que empecemos a salir, a vivir en los campos, para más tarde, cuando el decreto sea dado, salgamos a los lugares más recónditos de la tierra. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y que nuestra vida sea siempre de más oración, de más entrega a Jesús, Amén. porque sabemos y reconocemos que Cristo nos va a redimir en el día más oscuro de la historia de esta tierra. Amén. Amén. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad, 4 imperios